Hola mundo, buen día. En el día de hoy vamos a demostrar de dónde proviene la ecuación de la ley de Stokes. Muchos ya conocen esta ley y saben que está determinada por esta ecuación matemática, en donde dice que la velocidad de precipitación de una partícula inmersa en un fluido va a depender inversamente a la viscosidad del fluido y directamente la densidad de la partícula y la diferencia de densidades. O sea que entre mayor sea la diferencia de densidades entre la partícula y el fluido, esta va a descender o ascender con mayor rapidez. Y entre mayor sea el diámetro de la partícula esférica, pues esa también va a descender o ascender con mayor rapidez. Ya si el fluido es muy viscoso, pues la velocidad se va a retener. Recuerden que para fluidos viscosos existe mucho retardo en el movimiento a través de tuberías o en el caso de objetos inmersos en el fluido. Velocidad de precipitación está en metros por segundo, la aceleración de la gravedad en 9.8 metros por segundo al cuadrado, la viscosidad del fluido está dado en pascales por segundo, la densidad de líquido del fluido en kilogramos sobre metro cúbico y la densidad de la partícula esférica está dado también en kilogramos sobre metro cúbico y el diámetro de la partícula esférica está dado en metros. Estos son los factores que intervienen en la ecuación y por lo general la ley es aplicada a partículas rígidas esféricas. La demostración consiste en que esta ley se usa para partículas esféricas. Otras partículas con otra diferente geometría o irregulares, ya hay modelos diferentes los cuales determinan la velocidad de precipitación. Estas partículas deben descender por sedimentación libre, o sea, sin interferencia de las paredes del recipiente o de otras partículas. Cuando la concentración de sólidos en un fluido es muy alta, esas partículas tienden a chocarse unas con otras, retardando su movimiento. Por lo tanto, afecta directamente lo que es la ecuación de la ley de Stokes y hace que su movimiento se retarde un poco. Si la densidad de la partícula es mayor que la del fluido, la partícula desciende, o sea que precipita hacia abajo del recipiente. Y si la densidad de la partícula es menor que la del fluido, la partícula asciende, o sea que va subiendo se podría decir como las burbujas de gas dentro de una gaseosa, en donde su movimiento es de abajo hacia arriba. La ecuación es usada para el estudio de tratamientos de aguas residuales y la clarificación de bebidas en la industria de alimentos, por ejemplo lo que son vinos y diferentes tipos de cerveza. Para analizar este comportamiento tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, en donde intervienen tres tipos de fuerza. La fuerza de empuje, que es una fuerza ejercida por el fluido hacia el objeto que hace que flote. Esta fuerza es igual al volumen de la partícula por la densidad del líquido por la gravedad. Recuerde que la fuerza de empuje es igual al peso del volumen del líquido desplazado por el objeto. La fuerza de retardo, que es una fuerza que va a depender de la velocidad de la partícula, la densidad del líquido y el área proyectada de la partícula. Y de una constante que llama CD, coeficiente de arrastre para el flujo a través de objetos inmersos. Perdón, no es una constante, es un coeficiente que va a depender del número de Reynolds. Este tipo de ecuaciones vienen del estudio de flujos a través de objetos sumergidos, que se verán en otros capítulos de mecánica de fluidos. Pero es una fuerza de retardo que existe y que tiene que ser tenida en cuenta dentro de nuestro diagrama de cuerpo libre. Eso es más o menos cómo es el comportamiento del coeficiente de retardo de arrastre en función del número de Reynolds. Vemos que cuando el número de Reynolds es muy bajo, el comportamiento y la variación de CD es casi una línea recta. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar bien en qué consiste esto. Lo que hace es generar una turbulencia a medida que la partícula desciende, y eso es lo que ocasiona el retardo. El área es el área reflejada por la partícula en un plano
perpendicular a la dirección del movimiento. El área, o sea, el diámetro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y la fuerza de la gravedad, que es igual a la masa por la gravedad, masa por aceleración. Entonces, al tener en cuenta esas tres fuerzas que intervienen en el movimiento, realizamos una sumatoria de fuerzas que nos va a dar la masa del objeto por la aceleración en el sentido del movimiento del objeto. La fuerza de empuje, fuerza de retardo, fuerza de gravedad, sus respectivas ecuaciones, el coeficiente de arrastre CD, y aquí empezamos a establecer nuestras ecuaciones. En forma de diferenciales, masa por la diferencial de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de fuerzas, fuerza de empuje, fuerza de retardo y fuerza de gravedad. Como la velocidad es constante al momento de caer la partícula, por lo tanto este valor se me va a cancelar, se cancela y obtenemos esta expresión igualada a 0. Lo que nosotros queremos es determinar la velocidad de precipitación, que está en la ecuación de la fuerza de retardo. Esta velocidad se despeja obteniendo que la velocidad de precipitación al cuadrado es igual a 2 por, entre paréntesis, el volumen de la partícula, la densidad del líquido, la gravedad, menos la masa por la gravedad, dividido entre el coeficiente de arrastre, la densidad del líquido y el área reflejada por la partícula. Nosotros acá, ¿qué fue lo que hicimos? Listo, sacamos gravedad y factorizamos gravedad, y lo que vamos aquí es hacer lo siguiente. La masa de la partícula es igual al volumen de la partícula por la densidad de la partícula. Reemplazamos esta m por esta expresión y obtenemos esta otra. De esta manera nosotros factorizamos el volumen de la partícula obteniendo volumen de la partícula sobre el área. Bueno, el volumen de la partícula es el volumen de una esfera, que es pi sextos por diámetro de la partícula, o sea, de la esfera, recuerden que es una esfera, al cubo, y el área reflejada por la esfera es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado. Al nosotros hacer esta división, volumen de la partícula sobre el área, obtenemos que volumen de la partícula sobre el área es igual a 2 tercios por el diámetro de la partícula. Reemplazamos esta partecita de acá por 2 tercios por el diámetro de la partícula, multiplicamos 2 por 2, 4, sacamos raíz cuadrada y obtenemos la expresión que nos determina la velocidad de precipitación de la partícula en un fluido. 4 tercios de la gravedad por el diámetro de la partícula por la diferencia de densidades sobre el coeficiente de arrastre por la densidad del líquido. Todo esto raíz cuadrada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El coeficiente de arrastre lo vamos a determinar por medio de esta gráfica que ya la había mostrado. Cuando el coeficiente de arrastre es, cuando Reynolds es menor que 1, recuerden que 10 a la 0 es igual a 1, el coeficiente de arrastre es 24 sobre Reynolds. Por lo general, la turbulencia que se genera en este tipo de partículas al momento de descender sobre un fluido no supera más de un Reynolds. Son turbulencias muy pequeñas. Por lo tanto, el coeficiente de arrastre se puede determinar como 24 sobre Reynolds. Tenemos aquí la expresión a la cual habíamos llegado. CD, coeficiente de arrastre, es igual a 24 sobre Reynolds. Ya sabemos que Reynolds es igual al diámetro de la partícula por la velocidad de la partícula por la densidad del líquido sobre viscosidad. Hacemos la ley de la oreja, invertimos los valores y determinamos el inverso de CD, el coeficiente de arrastre. Es simplemente voltear la fracción. ¿Para qué? Para reemplazarla en la ecuación. Vamos a reemplazar este CD aquí en esta ecuación. Y lo hacemos de la siguiente manera. Reemplazamos aquí, esto es CD, el inverso de CD. Vemos que aquí en esta expresión está la densidad del líquido, se cancelan.
multiplicamos 24 por 3, nos da 72, simplificamos 4 sobre 72, nos va a dar 1 sobre 18 de P por dt es igual a dp al cuadrado, y acá queda la velocidad de la partícula. Bajamos velocidad de la partícula, lo cancelamos con la otra velocidad, y obtenemos que la velocidad de la partícula es igual a la gravedad por el diámetro de la partícula al cuadrado por la diferencia de densidades sobre 18 por viscosidad del líquido. Esta es la ley de Stokes, y es la que nosotros mostramos al principio del video y dedujimos a partir de un análisis de cuerpo libre. Entonces, muchachos, espero que les haya gustado este video. Ya saben pues cómo resultó esta ecuación, y espero me sigan visitando en mi página de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias.